La casa de los Mencos está elevada sobre una pequeña colina enfrente de las viejas murallas de Tafalla. El terreno parece haber sido comprado por la familia Mencos hacia 1590 para edificar ahí su nueva casa. No se conoce la fecha exacta de construcción de la casa de los Mencos, pero la podemos situar dentro de una generación. El que hace la casa es don León Mencos, casado en Tafalla en 1590 con doña Marta de Arbizu. Al poner este matrimonio su escudo en la fachada principal, se sabe que la casa es de esta etapa familiar de finales del siglo XVI. La familia Mencos vivió aquí hasta que en 1770 el matrimonio del conde de Gendulain y de la marquesa de la Real Defensa se traslada a la casa de esta última en Pamplona, actual Hotel Palacio Gendulain. A partir de mediados del siglo XX, vuelve a ser la casa principal del mayorazgo de los Mencos de Tafalla. La casa ha sido ocupada por tropas en diversas ocasiones durante periodos de guerra. Así, el ejército francés estuvo aquí entre 1808 y 1813 durante la Guerra de la Independencia. También fue cuartel del ejército cristino entre 1833 y 1839, durante la Primera Guerra Carlista. En la Tercera Guerra Carlista, de 1873 a 1876, la Casa de los Mencos fue usada como hospital de la Cruz Roja. Todo indica que fue el primer hospital de la inicialmente llamada Humanitaria Sociedad de Socorro a los Heridos. Durante la Guerra Civil, en el año 36, el edificio fue de nuevo ocupado y utilizado como escuela de suboficiales y comandancia de la Guardia Civil. La casa empieza un proceso de restauración a partir de los años 40, impulsado por don Tiburcio Mencos, marqués de la Real Defensa. Hoy ofrece un aspecto mejor incluso que el que pudo tener antes de la Guerra Civil. Alrededor del patio se puede apreciar cómo se organiza la arquitectura de la casa. El patio conforma un gran bloque cúbico de sillería de 2 alturas más un ático con ventanas rectas. Su dimensión original está mermada por la construcción de una galería en el siglo XIX en la primera planta. La galería, cerrada y sostenida por pilares metálicos, se hizo para crear un pasillo en la planta alta que permitía circular por la casa sin tener que atravesar las habitaciones. Las antiguas cuadras, almacenes, graneros y otras dependencias de la planta baja han sido convertidas en salas polivalentes de exposiciones y adaptadas para la docencia y la celebración de conferencias. Los 2 bancos de madera con escudos tallados son de las generaciones Mencos Ezpeleta y Mencos Manso de Zúñiga. En una ventana que da al patio interior, así como en 2 puertas de cristal, se pueden ver grabados el escudo de Mencos. La familia Mencos está muy relacionada con el cultivo de la vid y la elaboración del vino. De lo que fue la gran bodega se ha conservado como motivo ornamental la mitad de sus hermosas cubas de roble. A causa de las humedades y filtraciones de agua, se ha tenido que elevar el nivel del suelo con un pavimento formado por losas de piedra. Varias estampas taurinas y programas en seda de varios años de las ferias de San Fermín componen la decoración. También son de destacar un diploma medalla de plata por los vinos presentados por la familia en la Exposición Universal de París de 1889, otro diploma de 1857 por los vinos de Tafalla y otro del Congreso Nacional de Viticultura de 1912. Una hermosa escalera nos conduce a la planta de arriba. La escalera está decorada con 2 grandes telas pintadas que muchas veces se confunden con tapices por sus dimensiones. En la pared se encuentra un escudo heráldico de los Mencos del siglo XVIII que en tiempos estuvo en el convento de las Recoletas y 2 lienzos, uno de los cuales, de Vicente de Rivera, retrata a la reina María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa de Felipe V. Destacan también 2 arcas antiguas y unos cuadritos con retratos de importantes políticos del siglo XIX en tiempos de Isabel II. Entrando a la casa por el vestíbulo de la primera planta, encontramos una antigua arca con una piedad de madera tallada y sobre ella el escudo familiar de don Joaquín Ignacio Mencos, con las armas de Allanz de Navarra y con un manto de armiño en alusión a su condición de grande de España y el collar de la Orden de Carlos III. A los lados de la piedad hay 2 cuadros de escuela española del siglo XVIII representando a San Francisco Javier y a un apóstol. En el despacho de don Joaquín María Mencos encontramos una mesa y una silla con el escudo familiar de los Mencos.
El despacho cuenta con muchos retratos de varios de los condes de Gendulain, además de otros, como los de María Cristina de Borbón-Nápoles y de su segundo marido, el duque de Riansares, o los retratos de los condes de París, que estuvieron en esta casa en varias ocasiones entre 1944 y 1946. Se encuentra también aquí el título de hijo adoptivo de Tafalla a favor de don Joaquín María Mencos Ezpeleta. Son de destacar unas cornucopias pequeñas del siglo XVIII con un soporte para colocar una vela para iluminar. Esta habitación, por su importancia, es la única que conserva el suelo de madera antigua de tabla ancha. Hasta hace 30 años se usó como dormitorio principal de la casa. En este cuarto han dormido Fernando VII y su esposa durante su estancia en esta casa en el año 1828. Esta habitación está fundamentalmente dedicada a don Tiburcio Mencos, marqués de la Real Defensa, y a don Joaquín Ignacio Mencos, conde de Gendulain. Del primero se conserva un retrato con el hábito de la orden militar sobre una vitrina dedicada a él, con objetos suyos muy variados. Otra vitrina está dedicada a Gendulain, alcalde de Pamplona, cuyo autorretrato se guarda también en esta sala junto con el libro de sus interesantes memorias, entre muchas otras pertenencias y recuerdos personales. En el paso a la siguiente sala se encuentra un cuadro de don Tiburcio de Redín, barón de Vigüezal, ya con el hábito capuchino y con el nombre de Fray Francisco de Pamplona. En esta salita ovalada se ha reunido parte del arte religioso de la Casa de los Mencos, del que destacan un óleo sobre cobre de San Francisco Javier, una imagen de la Inmaculada de la Escuela Andaluza, un San Francisco de Asís, del taller de Valdés Leal, varios grabados y 4 curiosos cuadros pintados sobre cristal, entre muchos otros. Existe alrededor del patio central una galería que probablemente se hizo en el siglo XIX, que permite la circulación sin pasar por las habitaciones. En sus paredes cuelgan una serie de grabados antiguos de puertos franceses, otros de corridas de toros de Madrid en tiempos de Isabel II o retratos de la nobleza de la época de Alfonso XII. En el llamado Salón de los Reyes destacan una librería con varios libros antiguos y una escultura de Santiago de terracota del siglo XVIII del taller de Nápoles. En una de las mesas hay un interesante reloj de bronce y mármol que representa escenas de la leyenda carolingia acompañado de 2 candelabros que hacen juego del siglo XIX. Llamado anteriormente el Salón de la Condesa por haber sido lugar de trabajo y escritorio de María Fuencisla, que tiene aquí su retrato, esta sala cuenta hoy con 2 vitrinas que guardan algunas de las porcelanas más interesantes de la casa, como la colección de platos de Sèvres con escenas de batallas de la época de Napoleón. Según la tradición, esta sala fue también usada como despacho de trabajo por el mariscal Moncey y su Estado Mayor en el otoño de 1808. El salón principal está decorado con mobiliario del siglo XIX. Es la habitación en la que se hacía la vida en la casa. Está dedicado a la reina María Cristina de Borbón, cuya causa dinástica defendieron los Mencos en 1833. Aquí podemos ver en su recuerdo 2 grabados, una fotografía de la reina en sus últimos años y 2 cuadros, uno de ellos con sus hijas Isabel II y la infanta Luisa Fernanda. Destacan también algún mueble de marquetería francés, un gran espejo, una araña de cristal muy bien conservada, un reloj de porcelana del siglo XVIII, un pequeño escritorio y un piano corto de origen inglés. Esta sala está presidida por un gran retrato pintado a mediados del siglo XVII de don Sebastián Eslava, virrey de Nueva Granada en 1739, y bajo su retrato está el baúl que le acompañó en sus viajes. La sala está llena de grabados y fotografías de su casa natal, su carroza y silla de manos, y claro, de Cartagena de Indias. En un expositor se puede ver el documento de concesión del título de Marqués de la Real Defensa, creado en su recuerdo, ya que tuvo que defender a la ciudad colombiana de un ataque de la Armada inglesa, así como otras piezas relacionadas con ello. Un memorial de 1741 narrando la defensa de la ciudad y sus fuertes y varias medallas que precipitadamente acuñaron los ingleses para conmemorar su victoria que daban por supuesta sobre los españoles, entre otros más modernos. El actual comedor es un anexo a la casa, siendo su origen la antigua entrada de carruajes. Aunque se encuentra en la planta primera, se puede acceder por el jardín hasta este nivel, y ello explica el tamaño inusual de la puerta que da paso al jardín. Aquí se encuentran varios objetos interesantes.
un viejo quinqué transformado en lámpara, unos aparadores con piezas de vajilla inglesa, un cuadro con una escena de la mitología griega, el rapto de Ganímedes, y un cuadro bodegón con motivos de caza, cuyo original está en el Museo del Prado. En medio de la mesa está colocada una bandeja de plata de América y en una de las paredes una estantería que guarda una selección de juegos de café y té, platos y fuentes de porcelana, tanto inglesa como francesa, y una muestra de servicios de fina cristalería. Este arco, que pasa hoy por encima de la carretera, se edificó en piedra al construirse el convento una generación después de que se mandara construir la casa de los Mencos. El convento es una fundación del almirante Martín Carlos de Mencos, nacido en Tafalla en 1597, alcaide de los Alcázares de Tafalla, que fue también gobernador de Guatemala. Al morir sin descendencia dejó toda su fortuna a mediados del siglo XVII a las concepcionistas franciscanas, conocidas en Tafalla como las Recoletas. Las monjas tomaron posesión del convento hacia el 1671 y estuvieron muy vinculadas a la familia de los Mencos, y solo muy recientemente ha sido vendido al ayuntamiento de Tafalla. El arco fue reconstruido en ladrillo después de haber sido destruido durante la Tercera Guerra Carlista por orden del general que estaba al mando del ejército acuartelado en el convento, mientras en la casa había un hospital de la Cruz Roja. Con todo, no se descarta que el arco hubiese sufrido igualmente durante la Guerra de la Independencia, cuando los bombardeos de Espoz y Mina destruyeron más del 80% de la casa de los Mencos.